Perfecto, muchas gracias, Ivette. Entonces, te damos la bienvenida, agradecemos la participación de Indecopy, representado por tu persona, para podernos brindar un poco más sobre este importante tema, que en verdad es un tema muy crucial para muchos de los empresarios, porque claramente nos lleva a saber cómo va a ser este proceso de la implementación y la posterior fiscalización que se va a dar. Entonces, te doy pase, Ivette, y solamente les voy a recalcar a todos que por favor, si tienen consultas, no olviden de dejarlas en el chat, que las vamos a estar leyendo después de finalizar la exposición de Ivette. Entonces, te doy pase, Ivette. Gracias. A ver, como les mencionaba, primero tenemos que partir por saber o conocer qué es una actividad de fiscalización. Y para eso necesariamente tenemos que dirigirnos a lo que establece la ley respecto a lo que es la actividad de fiscalización. Y actualmente existe una norma que es el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General que nos brinda una definición de lo que es la actividad de fiscalización. Y nos da una definición bastante interesante porque lo que hace es equiparar algunos términos para que podamos entenderlo como algo similar. Cuando nos habla de actividad de fiscalización, nos dicen que debemos entenderlo como un conjunto de actos o diligencias de investigación, de supervisión, de control o de inspección. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se pueda verificar el cumplimiento de obligaciones, de prohibiciones y de cualquier otra limitación exigible a los administrados. En este punto hay que tener en cuenta que a nivel normativo, por ejemplo, trayendo específicamente en materia de protección al consumidor, el Código de Protección al Consumidor establece ciertas obligaciones que están a cargo de los proveedores. De manera general, por ejemplo, el tema del deber de información que tienen respecto de los bienes o servicios que ofertan en el mercado, que esta información tiene que brindarse de manera clara, de forma oportuna, y esta es una obligación que eventualmente está sujeta a que en este caso la entidad de la administración que tiene facultades para supervisar ello, que es el Indecopi, pueda ejecutar acciones con la finalidad de verificar el cumplimiento de esta obligación a cargo de los proveedores. Un punto importante a destacar aquí es que las entidades de la administración, para poder ejecutar o ejercer esta actividad de fiscalización, tienen que estar facultadas, ya sea por una ley o por un decreto legislativo. Teniendo claro esto, entonces es válido preguntarnos si el Indecopi cuenta con esta facultad para ejecutar estos actos, estas diligencias de supervisión, control, inspección, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados. La respuesta es sí. Y justamente existe una norma que es el Decreto Legislativo 1033, que es la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, que precisa que el Indecopi se encuentra facultado entre varias cosas, como por ejemplo emitir directivas con efectos generales, imponer sanciones luego de haber realizado investigaciones o procedimientos administrativos, ordenar medidas preventivas, medidas cautelares, dictar mandatos. También tiene facultades para supervisar y fiscalizar actividades económicas. Y esto es importante porque este decreto legislativo es el que faculta al Indecopi, considerando lo que les he mencionado anteriormente, que existe la Ley de Procedimiento Administrativo General que nos señala expresamente que estas facultades de fiscalización o esta actividad de supervisión solamente la pueden ejecutar siempre y cuando tengas este mandato expreso. Entonces, con esta norma se faculta al Indecopi a realizar y fiscalizar este tipo de actividades económicas en el mercado. Ahora, teniendo en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de supervisiones o actividades de fiscalización, debemos tener en cuenta que actualmente, a diferencia de lo que pasaba antes del 2016, por ejemplo,
La norma actualmente nos otorga u otorga la posibilidad de que se puedan ejecutar supervisiones de carácter orientativo. Y aquí me parece importante hacerles una diferenciación entre lo que serían las supervisiones orientativas y lo que serían las supervisiones clásicas. Cuando hablamos de una supervisión orientativa, nos estamos refiriendo a aquellos actos que tienen como finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores, pero que van a tener un objetivo, y es, primero, que estos no suponen el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, es decir, no se va a generar el inicio de un procedimiento que va a conllevar a que el administrado tenga que presentar descargos, sino lo que se va a hacer es detectar, hacer una verificación, ejecutar actos de inspección o diligencias de inspección, llegar a identificar esos posibles incumplimientos en los que estaría incurriendo un proveedor, y lo que se va a hacer es generar una alerta inmediata. Esta alerta lo que va a contener es el listado de todos los posibles incumplimientos en los que estaría incurriendo este proveedor. Como les mencionaba, no se va a generar un procedimiento administrativo sancionador, sino el objetivo es ponerlo de conocimiento en ese momento al administrado con la finalidad de que pueda adoptar las acciones de mejora que corresponden. Por ejemplo, se iniciaron acciones de supervisión orientativa a las farmacias y boticas a nivel nacional. Dentro de las acciones de supervisión que se iniciaron, tenían el objetivo de verificar que estos proveedores cumplan con su obligación, entre otras, de tener libro y aviso de reclamaciones. Pero en este punto, la obligación no solamente supone que tengas un libro y un aviso, sino que además estos tengan un formato actualizado, que se aprobó a través de una norma en el año 2014. Se supervisaron de forma orientativa a más de 325 establecimientos a nivel nacional, y producto de estas supervisiones orientativas se llegó a identificar que la mayoría de proveedores efectivamente contaban con un libro y con un aviso, pero el formato se encontraba desactualizado. Entonces, como nos encontrábamos dentro de una supervisión orientativa, lo que se hizo fue generar una alerta, una comunicación dirigida al proveedor, indicándole expresamente cuáles eran estos incumplimientos, y se les otorgaba un plazo con la finalidad de que puedan cambiar el aviso. Incluso lo que se le hace es facilitarse el aviso actualizado para que ellos lo puedan imprimir y colocarlo en su establecimiento, enviarle la hoja o el formato actualizado del libro de reclamaciones para que puedan ellos mandarlo a elaborar una imprenta o comprarlo en alguna librería ya con el formato actualizado. Y también en algunos casos se les observó, por ejemplo, que no estaban indicando el nombre del proveedor, su número de RUC y su dirección, que son datos que necesariamente tienen que estar en la hoja del libro de reclamaciones. Se les otorgó un plazo y luego de ese plazo ellos nos acreditaron el cumplimiento de la obligación. Entonces, ¿se ejecutó una supervisión? Sí. ¿Se ejecutaron actos, diligencias de inspección con la finalidad de verificar incumplimientos? Sí. Pero lo que se hizo fue alertarlos a los administrados para que puedan en ese momento adoptar acciones con la finalidad de mejorar esa conducta, y ahí terminaba la supervisión orientativa. A diferencia de lo que sucede con las supervisiones orientativas, que si queremos verlo de alguna forma tienen una finalidad más de enseñanza, por decirlo de alguna manera, y que además lo que busca es que el administrado o en este caso los proveedores puedan adoptar acciones inmediatas para corregir conductas o incumplimientos que podrían generar perjuicio en los consumidores en un plazo breve. Con las supervisiones clásicas sucede algo diferente. Cuando se hace una supervisión clásica, también se evalúa el cumplimiento de obligaciones a cargo de los proveedores. Pero en este caso no se va a generar una alerta en el momento, sino lo que se va a hacer es levantar un acta de supervisión. Y el acta de supervisión es un acta que va a contener hechos objetivos de lo que se verifica en el momento. Y esto finalmente
se va a tener que plasmar en un informe con las conclusiones y las recomendaciones para emitirse o para enviarse a, en este caso, un órgano resolutivo, para que pueda así iniciar, dependiendo del incumplimiento que se ha identificado, un procedimiento administrativo sancionador. Y esto supone que se le tenga que notificar al administrado o a los proveedores para que puedan presentar ya dentro de un procedimiento sus descargos y eventualmente se va a emitir una resolución determinando la responsabilidad, en este caso, de los hechos que se han identificado como incumplimientos. Sí existe una diferencia bastante significativa y es que las supervisiones clásicas sí pueden concluir o sí pueden dar mérito al inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Y si bien se recogen hechos objetivos, finalmente el informe sí va a contener un análisis legal o análisis técnico en muchos casos respecto a los incumplimientos que se han detectado. Tomando en consideración el ejemplo que les mencionaba hace un momento, si se hubiese eh, ejecutado acciones de supervisión clásica a estas 325 farmacias y boticas a nivel nacional y si hubiesen llegado a identificar estos incumplimientos, dentro de una supervisión clásica lo que ameritaría es que todos estos incumplimientos se plasmen en un informe, se remitan con la finalidad de que se evalúe el posible inicio de un procedimiento administrativo sancionador que eventualmente puede terminar en la imposición de una sanción que puede ir desde una amonestación hasta una multa pecuniaria. Entonces, sí hay que tener en cuenta que actualmente está el INDECOPI yendo por la línea de las supervisiones orientativas, pero también se vienen ejecutando supervisiones de carácter clásico, ¿no? Ahora, teniendo ya en cuenta cuáles son estas acciones que se pueden ejecutar dentro de lo que supone la actividad, estas facultades de ejecutar acciones de supervisión o fiscalización con la finalidad de verificar el cumplimiento de obligaciones, debemos tener en cuenta que existen ciertas facultades con las que cuenta la administración pública, en este caso para las acciones que ejecuta el INDECOPI, son facultades que se ejercen dentro de la actividad de fiscalización. Y como podrán verificar en la lámina, dentro de las facultades se encuentra, por ejemplo, requerir al administrado la exhibición o presentación de todo tipo de documentación, expedientes, archivos o toda información que sea necesaria. En este caso, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, si nosotros vamos a ejecutar acciones de supervisión con la finalidad de verificar el etiquetado de alimentos, ¿no? Dentro de las acciones de fiscalización que ejecuta el INDECOPI, quiere supervisar el etiquetado de la leche, por ejemplo, que ya lo ha hecho en algún momento, para poder hacer la verificación de los puntos referidos a la denominación, a los ingredientes, a los aditivos alimentarios, y hacer un contraste con la norma para verificar si efectivamente el proveedor está cumpliendo con consignar la información correcta y que además coincida con la información técnica con la que pueda contar o con la que debería contar, va a tener que realizar requerimientos de información que van a suponer la información, seguramente información técnica, incluso en algunos casos informes de ensayo para hacer el contraste. Entonces, todos estos requerimientos de información se encuentran amparados dentro de estas facultades con las que cuenta la administración pública y que las ejecuta o que las ejerce dentro de las actividades de supervisión o fiscalización que realiza. Además, otra de las facultades con las que cuenta es interrogar a las personas con las que son materia de fiscalización, a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores o terceros, utilizando los medios técnicos que consideren necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones. Dentro de las acciones de fiscalización, debemos tener en cuenta que se pueden iniciar a través de una diligencia de inspección, por ejemplo, trayendo nuevamente a colación el tema del etiquetado de alimentos. Si yo quiero supervisar el tema de etiquetado de productos, de alimentos, nuevamente con el tema de la leche,
Hay que tener en cuenta, y aquí ya más o menos para irles adelantando un poco, que esta facultad con la que cuenta el INDECOPI para fiscalizar el tema de etiquetado la ejerce cuando los productos se encuentran siendo comercializados en el mercado. ¿Y por qué? Porque de hecho existe un derecho con el que cuentan los consumidores, que es el que se les pueda brindar información que resulte relevante a través de este canal que es la etiqueta o el rótulo. Entonces, para que el INDECOPI pueda supervisar e identificar qué tipo de productos se encuentran siendo comercializados en el mercado, tendría que salir a hacer una verificación justamente en el mercado. Y para eso ejecuta acciones de inspección. Van a los establecimientos a efectos de verificar qué tipo de productos se están comercializando, levantan un acta, generan un registro, se toma fotografías de los productos para poder tener evidencia además de cuál es la información que se está consignando, y eventualmente dentro de la misma acción de fiscalización o de investigación se puede generar dudas o consultas respecto a la información que se ha obtenido. Entonces, en algunas ocasiones lo que se ha hecho es citar a los administrados a reuniones con la finalidad de que nos expliquen o nos trasladen algunos conceptos técnicos. Y esta información se traslada en muchas ocasiones a los administrados, vienen acompañados de las personas encargadas de sus áreas de calidad. Nosotros además acudimos también con personas técnicas, funcionarios o personas que manejan el tema técnico, ingenieras, además de los abogados que puedan estar a cargo de las investigaciones. Y se llega a registrar estas entrevistas en una grabación que finalmente también se le traslada al administrado para que pueda tomar conocimiento de cuáles son los puntos que se tomaron a cabo. Entonces, esta acción también se ejecutó dentro de las facultades con las que cuenta la administración pública para este tema. La tercera facultad es realizar inspecciones con o sin notificación previa en los locales o bienes de las personas naturales o jurídicas, objeto de las acciones de fiscalización, respetando el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio. Aquí hay que tener en cuenta que cuando se ejecuten acciones de inspección, la norma te faculta que las realices con o sin notificación previa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría, si lo considero pertinente como parte de mi estrategia de supervisión, ya sea porque la materia o los temas o las obligaciones que voy a verificar lo ameritan, ir sin avisarle al administrado, apersonarme a su establecimiento comercial, en ese momento informarle cuál es el objeto de la supervisión y ejecutarla o desarrollarla sin haberle notificado días antes o haberle cursado una comunicación de forma anterior a la fecha o al momento en el que estoy ejecutando la diligencia. En algunos casos, en la mayoría de casos, en realidad, este tipo de supervisiones se realizan con la finalidad de poder recabar información en el momento sin que se pierda o sin que exista la posibilidad de que se pueda, por ejemplo, ocultar la información. En ciertas ocasiones ha sido parte de la estrategia, por ejemplo, que se pueda acudir como consumidores incógnitos para ver o para identificar cuál es la información que se le puede trasladar a un consumidor normal sin necesidad de identificarnos como funcionarios del INDECOPI, y a partir de ello poder dejar constancia de cuál es realmente la información que se traslada, ¿no? Eventualmente luego hacemos la identificación respectiva, explicamos las razones por las cuales estamos haciendo este tipo de diligencia, pero el amparo o el sustento se encuentra en estas facultades que están establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Otra de las facultades con las que cuenta la administración pública es que puede tomar copia de los archivos físicos, electrónicos, puede tomar fotografías, realizar impresiones, grabaciones en audio, video, con conocimiento previo del administrado. Y además, bueno, puede utilizarse cualquier medio necesario para que le permita generar un registro de la acción de fiscalización que se está ejecutando. En este caso, en algunas ocasiones, cuando no ha sido posible que se nos pueda entregar
copia, por ejemplo, de la documentación, se ha optado por tomar fotografías de los documentos en muchas ocasiones. La idea es que pueda dejarse constancia en el acta que se pueda levantar de cuáles son esas fotografías, videos o copias de qué tipo de documentación es que se está adjuntando para que posteriormente pueda ser evaluado. Además de las obligaciones anteriormente indicadas, también está el realizar exámenes periciales sobre la documentación y otros aspectos técnicos relacionados con la fiscalización. Existen, de hecho, algunas materias en las que sí resulta necesario contar con apoyo técnico especializado para poder hacer una evaluación dentro de lo que resulte objetivo y al amparo de lo que establece la norma, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en materia de etiquetado de productos, específicamente en el tema de alimentos, nosotros, el Indecopi sí cuenta con profesionales especializados en la materia, profesionales en industrias alimentarias, ingenieros químicos que nos ayudan a hacer una verificación de la información técnica que nos puedan presentar. Otra de las facultades con las que se cuenta es ampliar el objeto de la supervisión o de la fiscalización, que como resultado de las diligencias realizadas se puedan identificar incumplimientos o posibles incumplimientos adicionales a los que inicialmente fueron objeto de comunicación al administrado. Por ejemplo, si yo me presento a hacer una diligencia de inspección a un establecimiento con la finalidad de verificar si es que el establecimiento comercial cuenta o no con libro de reclamaciones. Pero durante la diligencia me doy cuenta que no solo no cuenta con el libro de reclamaciones, sino que tampoco cuenta con el aviso o que el aviso no se encuentra visible, o que sí cuenta con el aviso que se encuentra visible, pero que el formato no se encuentra actualizado. Si estas acciones de fiscalización yo las ejecuto en el marco de una supervisión clásica, levantando mi acta de supervisión, yo informaría al administrado que además estoy ampliando el objeto de mi supervisión porque voy a incluir ese punto que inicialmente no estaba contemplado. Es algo que sí está permitido y se encuentra dentro de las facultades que les estoy mencionando. Y además pueden utilizar en las acciones y diligencias de fiscalización los equipos que se consideren necesarios. En este caso también está vinculado con el tema de equipos, por ejemplo, cámaras fotográficas, cámaras de video, en caso sea necesario registrar de alguna forma la diligencia en sí. Ahora, así como existen facultades por parte de la administración, existen deberes del fiscalizador. Y en este caso, el fiscalizador tiene ciertas obligaciones que debe tener en cuenta al momento de ejecutar una diligencia. Y estas también están establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Dentro de estos deberes se encuentra uno que se encuentra vinculado a un tema de revisión o evaluación de la documentación que se encuentra relacionada específicamente con el tema de la diligencia. Ya aquí ya va un tema del cuidado que tenga que tener el fiscalizador, porque tiene que conocer exactamente cuál es el objeto y a qué va a la diligencia de inspección, si es que se va a hacer una diligencia de inspección. O cuál es el objeto que va a hacer materia de supervisión dentro de las diversas acciones que se pueden ejecutar. Otro deber es el de identificación. Y aquí existe una obligación por parte del fiscalizador de identificarse. En estos casos, en la mayoría de casos en los que se han ejecutado diligencias de inspección, los fiscalizadores por lo general presentan credenciales que son otorgadas por el Indecopi y, bueno, el documento que es de por sí el que permite la identificación, que es el Documento Nacional de Identidad.
Hemos tenido casos en los cuales los inspectores se han apersonado al lugar en el que van a ejecutar su diligencia de inspección y el administrado ha solicitado un número de teléfono para comunicarse con el Indecopi para verificar si efectivamente la persona que está ejecutando la diligencia se encuentra autorizada. Tampoco hay problema con eso. En muchas ocasiones hemos recibido llamadas y hemos verificado o hemos confirmado que la persona sí se encuentra facultada para ejecutar ese tipo de acciones, ¿no? Otro de los deberes que tiene el fiscalizador es que debe citar la base legal que sustente la competencia de su fiscal. Es que debe entregar una copia del acta de fiscalización o el documento que haga sus veces al administrado al momento que se finalice la diligencia de inspección, consignando de manera clara y precisa las observaciones que formule el administrado. En este punto es necesario recalcar que el acta de fiscalización no es un documento que se llena únicamente con lo que el fiscalizador pueda observar de forma objetiva durante la diligencia, sino que además este deber está estrechamente vinculado con un derecho del administrado y es que pueda precisar sus observaciones. Eh, En la parte final, al momento de la diligencia, siempre se consulta al administrado si es que tiene o no tiene observaciones que se encuentren vinculadas al desarrollo de la diligencia y estas deberán dejarse anotadas en el acta. Otro de los deberes es el deber de imparcialidad y bueno, de hecho no deberían existir intereses en conflicto entre el fiscalizador y el administrado y además existe el deber de guardar reservas sobre la información que se pueda obtener durante la diligencia de inspección. A ver, ya precisamos cuáles son las facultades y las obligaciones con las que cuentan la administración y el fiscalizador. Ahora vamos a indicar cuáles son los derechos con los que cuentan los fiscalizados o los administrados. En este caso, tenemos que tener claro que cuando se ejecute una diligencia de inspección, o una supervisión, porque el inicio de las supervisiones se puede dar a través de una carta, no necesariamente tiene que existir una diligencia de inspección en el establecimiento, sino que puede iniciarse a partir de un requerimiento de información, por ejemplo. Y debe tenerse en cuenta que existe el derecho de que se informe cuál es el objeto de la supervisión. ¿Por qué te estoy iniciando una supervisión? Porque quiero verificar que estás cumpliendo con tus obligaciones en materia de etiquetado de productos, porque quiero verificar que estás cumpliendo con tus obligaciones referidas al libro y aviso de reclamaciones, porque quiero verificar que estás cumpliendo con tu deber de brindar información a tus consumidores. Necesariamente se tiene que informar de forma clara cuál es el objeto de la supervisión y además cuál es el sustento legal que ampara el inicio de estas acciones de supervisión. Esta norma también hace referencia al tema del plazo estimado de duración, pero en este caso hace una precisión y es que el plazo estimado tendría que ser previsible. Y en realidad las acciones de fiscalización e investigación pueden ser muy variables. Hay investigaciones que pueden durar meses porque necesariamente no solo se tiene que requerir información al administrado, sino que es necesario en algunas ocasiones requerir información a otras entidades del Estado, por ejemplo, en materia de etiquetado de productos, a DIGESA, para que nos pueda informar respecto a un certificado de uso de un registro sanitario de un producto importado. Y en algunas ocasiones la espera de la respuesta podría llevar algún tiempo que no necesariamente podemos estimar. Entonces, puntos importantes a tener en cuenta es que sí o sí me tienen que informar sobre el objeto y el sustento legal de esta supervisión que se está iniciando. El plazo, siempre y cuando se puede estimar,
y también cuáles son los derechos que tienen y las obligaciones que tienen en el transcurso o en el desarrollo de la investigación. Otro de los derechos de los fiscalizados o de los administrados es que pueden requerir las credenciales o los documentos nacionales de identidad de los funcionarios, servidores o terceros a cargo de la fiscalización. En este caso, debemos tener en cuenta que existen en muchas ocasiones también la posibilidad de que pueda contrastarse la información, como les mencionaba. El administrado puede solicitar a la administración que le confirme si es que no resultase suficiente la credencial o el documento nacional de identidad para verificar la identidad del funcionario o del tercero que está ejecutando la acción. Puede solicitar la confirmación directamente al Indecopi, pero hay que tener en cuenta que ello no puede ser óbice para no permitir el desarrollo de la diligencia. Es parte de sus derechos, pero hay que tener en cuenta también que no puede ser una justificación para no permitir que el funcionario desarrolle su actividad de fiscalización, inspección para el que ha acudido. Otro de los derechos es que puede realizar grabaciones en audio o video de las diligencias en las que participen. No hay ningún tipo de prohibición en este caso. De hecho, como les mencionaba anteriormente, los mismos fiscalizadores también pueden realizar algún tipo de grabación con la finalidad de que se quede en un tipo de soporte magnético el desarrollo de la diligencia. Así que los fiscalizados o los administrados también pueden ejecutar este tipo de acciones. Dentro de sus derechos, como les mencioné anteriormente, también está el que se puedan incluir sus observaciones en las actas correspondientes que se puedan levantar, y también pueden no solo dejar constancia de sus observaciones, sino que también pueden presentar documentación, pruebas, argumentos que consideren necesarios en mérito a la diligencia que se haya desarrollado con posterioridad a la recepción del acta de fiscalización. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque necesariamente tiene que dejarse una copia del acta al administrado y se puede presentar documentación luego de haber recibido esa acta. No necesariamente el hecho de que si se entregó una copia ya no pueden presentar algo adicional. Se tiene y se mantiene el derecho de poder presentar documentación adicional. Y otro derecho con el que se cuenta es que pueden además tener asesoría profesional, ¿no? En algunas ocasiones, en el desarrollo de las diligencias, algunos administrados han optado por tener asesoría de abogados, y no es que esté prohibido. De hecho, es algo que pueden ejecutar, es un derecho que pueden ejercer, pero tampoco es un requisito indispensable para que se pueda llevar a cabo la diligencia. Para el desarrollo de la diligencia en sí, es suficiente que esté el administrado y, bueno, el supervisor, que es el que va a dejar constancia de forma objetiva de los hechos que puede identificar. Ahora, ¿cuáles son los deberes de los administrados? En este caso, brindar las facultades o las facilidades para que el funcionario pueda ejecutar sus acciones, y esto va de la mano con el permitir el acceso de los funcionarios o servidores públicos o los terceros fiscalizadores a sus instalaciones para que puedan dejar constancia de los hechos, ¿no? Y otro deber es el de la suscripción del acta de fiscalización. A ver, ya tenemos información de cuáles son las facultades de la administración dentro de las actividades de fiscalización, cuáles son los deberes de la administración, del funcionario que va a ejecutar la acción de fiscalización, los derechos como administrados o como supervisados, y también cuáles son las obligaciones. Como les mencionaba hace un momento, producto de la diligencia se va a tener que levantar un acta, y esta acta necesariamente va a tener que contemplar información que se considera mínima según lo establecido en el
texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y la información mínima que debe contener esta acta es la que está aquí en esta diapositiva. El nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica fiscalizada. En este caso, la supervisión se puede iniciar con personas naturales o personas jurídicas. Hemos tenido muchos casos, por ejemplo, ahora mismo en la que hemos estado ejecutando supervisiones a farmacias y boticas, en los que el titular es una persona natural con negocio, así que la diligencia se ha ejecutado y desarrollado con esta persona natural. El lugar, la fecha y la hora de apertura y cierre de la diligencia, en este caso, por ejemplo, en Lima, hoy 19 de agosto a las 7 de la noche, se dio por iniciada la diligencia de inspección en presencia de tal persona, y al momento de que se culmina la diligencia, también es importante dejar constancia de la fecha y la hora en la que se está culminando la diligencia de inspección. Tiene que dejarse constancia de los datos de identificación de los fiscalizadores, de los representantes legales de la persona jurídica que se está fiscalizando, o en el caso de las personas naturales también, en caso se haya designado algún representante para que participe en la diligencia. Tiene que consignarse cuáles son los hechos que son materia de verificación y o fiscalización. Las manifestaciones u observaciones de los representantes de los fiscalizados y los fiscalizadores. Esto en mérito al derecho que tienen de precisar sus observaciones, pero así como tienen los administrados derecho a precisar sus observaciones, también los fiscalizadores pueden dejar constancia de las observaciones o las precisiones a las observaciones que se puedan hacer. La firma y el documento de identidad de las personas que están participando. Aquí hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que alguna de las personas que han participado en la diligencia se nieguen a firmar el acta. Y esto no va a suponer que el acta no sea válida, sino que únicamente va a generar que el inspector o el supervisor, el fiscalizador, deje constancia en este documento de que existió una negativa para la suscripción de este documento. Y bueno, el punto siguiente, el contenido mínimo, es que en caso exista una negativa, tiene que dejarse constancia, ¿no? A ver, de acuerdo a lo que establece la norma, estas actividades de fiscalización o estas diligencias de supervisión pueden concluir de distintas formas, ya sea con una constancia de conformidad, que en este caso, cuando se realizan acciones de supervisión clásica, como les mencionaba, las acciones de fiscalización no solamente van a suponer la ejecución de un solo acto, sino que pueden ejecutarse acciones de fiscalización, inspecciones, pueden hacerse requerimientos de información, pueden solicitarse entrevistas con el administrado, y producto de estas acciones de fiscalización se va a tener que emitir un informe en el que se puede dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones que están a cargo de los proveedores. Entonces aquí va a existir o se va a dejar constancia de la conformidad de la actividad que se desarrolla. Las recomendaciones de mejora o corrección de las actividades desarrolladas por el administrado, también en caso se hayan identificado incumplimientos, en este caso se puede dejar constancia en este informe de cuáles son las recomendaciones que tendría que seguir el administrado para desarrollar de forma correcta su actividad en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la norma. Se puede dar una advertencia en caso se identifique un incumplimiento, o también se puede recomendar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador con el fin de que se lleguen a determinar responsabilidades administrativas. Además, dentro de estas acciones que se pueden ejecutar como parte de la conclusión de las acciones de fiscalización, también está
la adopción de medidas correctivas, ¿no? Y estas medidas correctivas tienen también como finalidad que el administrado pueda ejecutar acciones con la finalidad de subsanar de alguna forma ese incumplimiento detectado. Ahora bien, ya tenemos noción o ya tenemos información acerca de qué es lo que comprende la actividad de fiscalización, cuáles son los derechos y las obligaciones tanto del fiscalizador como del fiscalizado. Y ahora es importante tener en cuenta que las entidades o el Estado no necesariamente tiene presupuesto o dinero para ejecutar o para supervisar a todos los proveedores en el mercado o verificar el cumplimiento de todas las obligaciones que están a su cargo. Por ello, en este caso el INDECOPI cuenta con un documento que es el Plan Anual de Supervisiones, que su sustento es 3 lineamientos de supervisiones que lo que buscan es priorizar aquellas actividades económicas que en los que se haya identificado que esa probabilidad de que exista un incumplimiento de las obligaciones por parte de los proveedores pueda suponer una afectación significativa en el consumidor. Los lineamientos son estos 3 que pueden observar aquí en esta lámina: el enfoque basado en riesgos, las supervisiones de impacto y el uso eficiente de los recursos. Como les mencionaba, estos lineamientos lo que buscan es que se prioricen sectores que puedan representar un mayor riesgo para la sociedad. Las supervisiones que se ejecuten lo que buscan es que con estas acciones la probabilidad de incumplimiento por parte de los proveedores disminuya, es decir, que no se realicen conductas que puedan suponer un incumplimiento a la norma, y que además estas actividades de fiscalización logren un impacto que en este caso es la disuasión de la realización de conductas infractoras, pero con el menor uso de los recursos posibles. Considerando estos lineamientos, es que el INDECOPI ha priorizado ciertos sectores, dentro de los cuales se encuentra el sector de comercio e industria. Este sector, dentro de los temas que tiene planificado supervisar, se encuentra el tema de etiquetado de productos. En este caso, específicamente para este año, está abocándose al tema de etiquetado de alimentos específicamente. También ha ejecutado acciones de supervisión para verificar las obligaciones a los proveedores de los establecimientos farmacéuticos, farmacias y boticas. También ha ejecutado acciones de supervisión para verificar el cumplimiento de supermercados, por ejemplo. A ver, como les mencionaba, como no se cuentan con los recursos suficientes para supervisar ni a todos los sectores, ni a todos los proveedores, e incluso ni siquiera todas las obligaciones a cargo de los proveedores, es que también es necesario elaborar una estrategia de supervisión. Y en esta lámina se explica más o menos cuál es la estrategia que actualmente se viene utilizando para la supervisión de las obligaciones a cargo de los administrados. Aquí se puede observar que esto representa el universo de administrados en el mercado. Se hace una muestra de este universo de administrados para ejecutar una supervisión orientativa. Como se dan cuenta, no necesariamente el universo de administrados va a entrar o van a ser sujetos de esta supervisión orientativa. Lo cierto es que luego va a haber una segunda etapa de investigación y sanción, en las cuales lo que se busca es que a partir de esta supervisión orientativa
se llegue a verificar que efectivamente existió o existe un cumplimiento por parte de los proveedores. Y en caso, en esta segunda etapa, por llamarlo de alguna forma, se llegase a identificar que existen o se mantienen incumplimientos respecto a los cuales ya se orientó, ya esto sí ameritaría la recomendación de un procedimiento con la finalidad de determinar responsabilidad administrativa. Esta estrategia tiene algunas características y es que básicamente busca tener un enfoque preventivo, o sea, busca no ir necesariamente a la imposición o a la ejecución de acciones que necesariamente concluyan en el inicio de un procedimiento sancionador, sino que más bien busca identificar incumplimientos, alertar y que se adopten las acciones de mejora en el menor tiempo posible, plazo posible. También con ello se busca de que exista los proveedores tengan predisposición al cambio de las conductas. Además, bueno, aquí hay un tema de que se está optando por una opción menos gravosa también por parte del administrado, ¿no? A ver, como les mencionaba, dentro del sector de industria y comercio se ha priorizado el tema del etiquetado de productos, específicamente en el tema de alimentos, pero las disposiciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor en materia de etiquetado, en realidad se establecen lineamientos o características u obligaciones que deben observar los proveedores que venden productos manufacturados, productos envasados. Y aquí debemos tener en cuenta que esta obligación parte del derecho que tienen los consumidores de acceder a información. Información que tiene que ser oportuna, que tiene que ser suficiente, veraz, que tiene que ser accesible y además que tiene que ser relevante para tomar una decisión o elección de consumo. Aquí el código sí establece cuál es la información que debe consignarse en los productos manufacturados y un punto importante a destacar es que esta información debe brindarse siempre en idioma castellano, ya sea que los productos sean de manufactura nacional o incluso de manufactura extranjera. El código también establece que la información que se consigne, que deberá consignarse en los productos que son envasados, tiene que ser información visible y además tiene que ser legible, de acuerdo a lo que se puede establecer en las normas sectoriales del rotulado correspondiente. Este punto que establece el código o esta precisión a la que hace referencia el código es importante porque existen en nuestra legislación diversa normativa sectorial, reglamentos técnicos, por ejemplo, como el de calzado, que justamente es el que va a entrar en vigencia, que establece los requisitos específicos de rotulado para ciertos productos. Tenemos reglamentos técnicos, por ejemplo, para el tema del cemento también, que también actualmente es un proyecto de reglamento técnico. Existen reglamentos técnicos incluso para el tema de alimentos. Por eso es que es importante tener en cuenta aquí que la información que se debe consignar en estos productos envasados necesariamente tiene que también observar las normas sectoriales de rotulado. No necesariamente solamente ceñirse a lo que establece el código, sino que existen normas específicas que me van a determinar cuál es esa información que debo yo precisar en el rótulo de mi producto. De forma complementaria a lo que establece el código, que es el que establece las pautas generales en materia de etiquetado y rotulado de productos, también tenemos actualmente en vigencia el decreto legislativo 1304. Este decreto legislativo 1304 establece cuáles son los puntos que deben observarse en materia de etiquetado y que son obligatorios para los productos industriales manufacturados
para uso o consumo final que sean comercializados en el territorio nacional. Es importante destacar que este decreto legislativo hace referencia a dos entidades para temas de fiscalización. Establece cuáles son las competencias del INDECOPI para verificar el cumplimiento del etiquetado de productos, pero también establece la competencia que tiene Produce para verificar el cumplimiento de los reglamentos técnicos. Y aquí sí se hacen algunas precisiones que sí van de la mano con lo que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Por ejemplo, para el tema del INDECOPI, lo que establece este decreto legislativo es que el INDECOPI tiene facultades para supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las disposiciones en materia de etiquetado que se regulen en este decreto legislativo y en todo reglamento técnico cuando el producto se encuentre siendo comercializado en el mercado. Y esto es importante porque, a diferencia de lo que sucede con Produce, que verifica el cumplimiento de los reglamentos técnicos, Produce sí tiene facultades para verificar o para ejecutar sus acciones de fiscalización en puntos de producción, puntos de almacenamiento, puntos de comercialización, por ejemplo, pero el INDECOPI solamente cuando estos se encuentren disponibles o estén comercializados para los consumidores. Ahora, otro punto importante es que este decreto legislativo y su reglamento establece ya una especie de graduación de cuáles serían las sanciones en caso existe incumplimiento por parte de estos puntos contenidos en los reglamentos técnicos, pero la verificación en materia de etiquetado y rotulado de productos se establece la determinación de la sanción está establecida en el código. Se rige por las disposiciones establecidas en el Código de Protección al Consumidor. Bueno, ya para ir terminando, hay que tener en cuenta que, bueno, actualmente existe una norma técnica que va a entrar en vigencia en noviembre de este año y que establece cuáles son los requisitos para el etiquetado del calzado y productos de marroquinería, artículos de viaje y similares. Y este reglamento técnico que sería obligatorio para todos los proveedores bueno, que fabriquen o comercialicen este tipo de productos, está determinada de forma expresa, ¿no? Y de hecho hace una diferencia, algunas precisiones respecto a la información que debe consignarse, que puede consignarse en una o más etiquetas, que tiene que ser de fácil comprensión, que además se puede incluir información adicional. La información también tiene que estar en idioma español, sin perjuicio de que la información además se presente en otros idiomas, y esto también va de la mano y concuerda con lo que establece el código respecto a la información que debe brindarse a los consumidores. Y bueno, que tiene que ser expresada en términos claros, visibles y fácilmente legibles para el consumidor. Hay que tener en cuenta que este reglamento, bueno, va a ser obligatorio y se aplicará igual a todos los países de la comunidad andina, ¿no? Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y aquí está señalada cuál es la información mínima que debe contener las etiquetas de este tipo de productos, ¿no? Cuáles son los materiales predominantes que lo componen, la identificación del fabricante o importador, la talla, en este caso solamente para el tema del calzado, y el país de origen o fabricación del producto. De hecho, esta información de alguna forma permite al consumidor poder identificar, por ejemplo, el fabricante o el importador contra los cuales podría dirigir algún reclamo, denuncia, por ejemplo, en caso llegase a tener algún tipo de disconformidad con el producto. Entonces, esa información que sí le va a permitir el tema de los materiales predominantes, por ejemplo, le va a permitir adoptar una correcta decisión de consumo. Y bueno, eso sería todo por mi parte respecto a las acciones de supervisión, y he tratado de dar, de hecho, algunas pautas generales de cuáles son los criterios o los lineamientos que se consideran actualmente para la determinación de los sectores y de los temas a fiscalizar.
también cuáles son las obligaciones que tienen los administrados en caso sean pasibles de una fiscalización. Y bueno, quedo atenta a las preguntas que tengan. Listo. Muchas gracias, Ivette, por la exposición. En verdad ha sido bastante. Voy a compartir ahora sí mi pantalla para poder iniciar con la ronda. Vamos a empezar con las preguntas que nos han dejado en el formulario de inscripción, que se ha ido rotando. Y empezamos con la primera, ya luego respondemos las preguntas que nos han dejado en el chat, así que también nuevamente los invitamos a todas las personas que están participando en este taller a que dejen sus consultas, sus preguntas para poder responderlas. Esta es la primera pregunta que nos ha dejado Elizabeth Mendoza. Nos dice, el comprador final, al percatarse de un fraude en la etiqueta, ¿cuál es el procedimiento del reclamo? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que el Indecopi cuenta con diversos mecanismos para atender de alguna forma esta falta de conformidad con los productos o con los servicios en general. Y estos mecanismos son el reclamo, las denuncias informativas incluso, que también son parte del derecho con el que cuentan los usuarios para poner de conocimiento al Indecopi de esas acciones que puedan estar significando algún tipo de afectación a sus derechos. Los reclamos se presentan en el SAC, en el Servicio de Atención al Ciudadano. Son gratuitos, son una vía rápida además. Y también este canal o esta vía permite que se pueda poner en contacto a los proveedores para que se pueda dar algún tipo de solución inmediata. Un punto a resaltar o a considerar aquí es que cuando existe algún tipo de disconformidad con el producto o el servicio, la idea es que el primer canal para buscar una solución sea el mismo proveedor, ¿no? A través de forma directa o incluso a través de un reclamo, a través del libro de reclamación. Si es que no se llegase a algún tipo de solución, ya se tienen además este tipo de canales en el Indecopi que no son excluyentes, no necesariamente tiene que irse primero al proveedor y luego al Indecopi, puede acudirse al Indecopi de forma directa. Y como te mencionaba, también se puede presentar denuncias en el que se tiene que pagar una tasa o un escrito como denuncia informativa para que se pueda evaluar. También hemos recibido o se reciben este tipo de denuncias con la finalidad de que se haga una evaluación y se pueda considerar incluso de repente el inicio de acciones de fiscalización, como te digo, como parte de un plan para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores, ¿no? Listo. Gracias, Ivette. Entonces pasamos a la siguiente consulta. No, Fran Valenzuela nos dice, ¿en qué beneficia este nuevo reglamento al consumidor? ¿Y cómo validará Indecopi el cumplimiento del mismo? ¿No? Esto en verdad se responde también con un poco lo que has explicado, pero a ver si nos puedes en todo caso precisar mejor cómo sería el procedimiento que Indecopi, ¿no?, va a desarrollar. Bueno, el tema del beneficio de este reglamento a los consumidores parte por el hecho de que todos los consumidores tienen derecho a recibir información con esas características que ya les había mencionado, ¿no? Que sea suficiente, que sea veraz, que sea accesible, porque esta información va a permitir a los consumidores tomar una correcta decisión de consumo o una elección que se ajuste a lo que están buscando. Entonces, este nuevo reglamento técnico de alguna forma está precisando cuáles son los puntos de información que necesariamente tienen que consignarse en la etiqueta de los productos y que va a permitir a los consumidores justamente tomar una decisión de consumo informado, ¿no? Entonces, ese sería el beneficio que estaría dándose a los consumidores con este nuevo reglamento. ¿Cómo es que el Indecopi hace una validación del cumplimiento? Aquí, bueno, nuevamente precisarles que esto va a depender mucho en realidad del tipo de fiscalización
que se opte por ejecutar. Si bien existe a la fecha la obligación ya de que se consigne cierta información en la etiqueta de este tipo de productos, el Indecopi tendría que evaluar la estrategia que va a ejecutar, si va a seguir esta estrategia de supervisiones orientativas y luego supervisiones clásicas, si es que va a optar por dar esa alerta preliminar a los proveedores para que adopten las acciones y puedan ejecutar las acciones de subsanación inmediata, o es que va a optarse por el camino de las supervisiones clásicas. Entonces depende mucho de la estrategia que pueda llegar a determinarse para que podamos centrarnos en el punto de verificación del cumplimiento en sí, ¿no? Ok. Entonces, eso está en proceso todavía de definir cómo va a ser Sí. Uh-huh. La manera en que se va a dar. Igual lo has explicado claramente los dos caminos que puede tomar Indecopi, ¿no? En su estrategia Uh-huh. de vigilar el cumplimiento de este etiquetado. Perfecto. Exacto. La siguiente pregunta, bueno, esta es una pregunta en verdad que también se ha repetido muchas veces y tiene que ver no exactamente con el tema, pero sí con una acción que realiza Indecopi, ¿no? Y que ahora durante todo este periodo de cuarentena, muchas empresas han visto conveniente y necesario en algunos casos registrar y proteger su marca, ¿no? Entonces, nos preguntan aquí, y esa pregunta tiene mucha relación con la que vamos a responder después, que ya se aplica un poco digamos, el alcance que pueda tener este reglamento. Y en este caso, Pedro Cruz nos pregunta, ¿cuáles son los procesos de registro de una marca? Uh-huh. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que, como mencionabas, actualmente el tema de las marcas es importante porque son un signo que permite distinguir productos o servicios de un proveedor respecto del resto de proveedores. Entonces sí es importante el interés que ahora mismo se está generando para el registro de marcas. Y permíteme la oportunidad de poderles trasladar a quienes nos están acompañando en esta sesión, que el Indecopi justamente ha sacado una especie de plataforma que te permite brindar asesoría de forma directa. Incluso ha implementado un número de WhatsApp que se los voy a brindar, que es el 952-354-559, en el que se permite trasladar consultas respecto al procedimiento para el registro de una marca. Bueno, sin perjuicio de ello, les traslado de forma general cuál es el procedimiento. Aquí se ha implementado este procedimiento de manera online. Se tiene que ingresar y descargar un formulario que se tiene que presentar a través de este enlace de forma virtual. Y los datos en la solicitud son datos generales, en realidad. La identificación de quién es el solicitante de la marca, la indicación de cuál es la marca que se va a registrar y cuáles son los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca. Y en este caso sí hay que tener en cuenta que sí se tiene que hacer el pago de una tasa. Luego de esto se hace un examen formal de cuál sería, si se está cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el formulario, y posteriormente se procede a hacer una publicación. Esta publicación es gratuita, se hace en la que ahora es una gaceta electrónica y se espera un plazo de 30 días con la finalidad de que puedan presentarse algún tipo de oposición a este registro de la marca, ¿no? Luego de ese plazo se hace ya un examen de fondo respecto a la registrabilidad de la marca que se está solicitando, y luego de este examen se emite una resolución que va a conllevar a que se otorgue un certificado ya como una constancia de esta marca registrada. Ese es de forma general el procedimiento que se tiene que tener en cuenta. Pero como les digo, sí los invito a revisar la página del Indecopi. En su Facebook también hay un enlace en el que les permite
ya descargar el formulario, llenarlo. Hay un manual incluso para ver el tema del pago de las tasas de forma virtual que les puede servir de muchísimo para este procedimiento. Perfecto. Gracias, Ivette. Sí, esa es una información, en verdad, que ahora, durante todo este periodo, se ha vuelto bastante importante y muchos han querido justamente saber cómo es el procedimiento, ¿no? Entonces, igual recalcamos entonces que, bueno, si nos puedes compartir de pronto también el dato del número de WhatsApp por el chat, sería Sí, genial. Igual sí. a todos los invitamos que sigan a Indecopy en su página de Facebook, donde también pueden encontrar más información sobre el tema. Entonces, esta pregunta da pie para la pregunta que viene después de esta, que la realiza Fran Valdivia, y que nos pregunta algo en verdad que es genérico, ¿no? Es decir, ¿hasta cuándo está vigente el actual, en todo caso, etiquetado, ¿no? El etiquetado antiguo, que vendría a ser, bueno, el que conocemos y el que todos manejamos, ¿hasta cuándo tendría vigencia, tomando en cuenta de que ya hay productos fabricados y etiquetados, ¿no? Entonces, también esta pregunta da pie como para también poner en la mesa el tema de los periodos de transición que se pueden establecer para una implementación progresiva, ¿no? Del nuevo etiquetado. Sí. Bueno, en este caso, de hecho, la vigencia de este nuevo reglamento ya es en noviembre de este año. Ya a partir de ese momento es de cumplimiento obligatorio. Eh, de hecho, sí hay productos que se están comercializando, pero sí tendría en todo caso que irse haciendo como que la previsión de que ya existe una norma que va a entrar en vigencia, ¿no? De hecho, tampoco es que se hayan hecho muchos cambios sustanciales en lo que respecta a este nuevo reglamento respecto del anterior. Así que habría igual que considerar esta parte, ¿no? En los nuevos productos que se puedan estar fabricando. Claro, durante la definición de la estrategia que Indecopy va a realizar para poder vigilar el cumplimiento de ese nuevo reglamento, recién se va a establecer, ¿no? El tema de esta implementación progresiva, ¿no? Claro. Ujú. Ujú, ok. Entonces, esta era la pregunta que te comentaba que estaba relacionada acerca del tema del registro de marca, que era, yo tengo una patente, que es un poco diferente a lo que es registro de marca, ¿no? Pero es un segundo paso. ¿Lo puedo usar en la comunidad andina sin registrar la marca en los otros países de la comunidad andina? Ya, a ver, en lo que respecta al tema de patentes, también es un signo distintivo. A nivel de comunidad andina, en realidad lo que se genera es el derecho de priorización de la marca. Existe un procedimiento igual a nivel de comunidad andina en el que tú tengas registrada tu patente, por ejemplo en el Perú, te da una especie de derecho prioritario para que puedas también registrarlo y que pueda tener el efecto en todos los países que la conforman, ¿no? Pero inicialmente el solo hecho de que esté registrado en el Perú no es que te da de forma automática esa posibilidad de que puedas utilizarlo o que ya tengas. Hola, Sí, Beth, Se cortó un ratito. Ujú. sí, sí, Ahora sí parece te que se escuchamos. cortó. Ah, ya. Sí, bueno, como les mencionaba, el tema de las patentes, el hecho de que se haya registrado una patente en el Perú no otorga el derecho automático de que puedas utilizar o que te haya
dado como que el registro automático en el resto de países, ¿no? En el resto de países que conforman a la comunidad andina. Existe actualmente una decisión que es la 486, y bueno, y sus modificatorias, que hace referencia a que el hecho de que hayas registrado una patente en tu país, lo que te otorga es un derecho de prioridad. Y este derecho de prioridad se tiene que invocar justamente en una solicitud que debe presentarse ante la comunidad con la finalidad de que puedas utilizarlo ya o que el reconocimiento se haga a nivel de comunidad andina. Pero aquí sí hay que tener en cuenta que el que hayas registrado una patente en el país te otorga inicialmente el derecho prioritario en tu país. Claro, perfecto. Ujú. Entonces eso hay que tener en consideración. Los registros en los demás países tienen también un trámite diferente, ¿no? Sí, Ujú. exacto. Ok. Bien, esta me parece que es una de las últimas preguntas para luego pasar a las preguntas que nos están dejando en el chat. Entonces, igual los invitamos a dejar alguna consulta o duda también en el chat, que ahorita vamos a pasar a leer todas las preguntas. Esta última consulta la realiza Georgina y nos dice, ¿quién es la entidad encargada de verificar el cumplimiento del reglamento? Bueno, con esta charla queda claro que la entidad encargada de vigilar es el INDECOPI. ¿Existe una multa si es que no se cumple o es un reglamento de implementación voluntaria? Ujú. Sí. Bueno, como ya les había mencionado, justamente este decreto legislativo 1304, que es como la norma general o la que establece los lineamientos generales y que hace una especie de distinción ya clara de facultades para el INDECOPI e incluso para Produce respecto a la verificación de los reglamentos técnicos. Quien se encarga de verificar el cumplimiento de los reglamentos técnicos en materia de etiquetado de productos cuando estos se encuentran siendo comercializados, disponibles para los consumidores, es el INDECOPI. INDECOPI etiquetado. Quien se encarga de verificar el cumplimiento de los reglamentos técnicos, específicamente respecto al contenido técnico en sí, es Produce, de acuerdo a lo que establece el reglamento, este decreto legislativo 1304. Específicamente respecto de las competencias de INDECOPI, sí existe la posibilidad de que se imponga algún tipo de sanción en caso se llegue a identificar un incumplimiento. Ahora, como les mencionaba, depende mucho también de la estrategia de supervisión que se llegue a plantear. Si son las supervisiones orientativas en las cuales lo que se busca es dar a conocer cuáles son los incumplimientos y otorgarse un plazo de la subsanación, eventualmente esa supervisión orientativa no va a originar la imposición de una sanción, sino de una alerta. Si luego de eso se llegase a optar por una supervisión clásica, sí podría finalizar en la imposición de una sanción que puede ir desde una amonestación hasta la imposición de una multa. Así que sí existe de alguna manera esa posibilidad en caso se llegue a identificar un incumplimiento. Y el reglamento es de implementación obligatoria. En realidad, esta es información que tiene que consignarse de forma obligatoria y hay información mínima, además, que está ya establecida en este reglamento que debe consignarse en los productos, ¿no? Listo, queda claro entonces. Gracias, Ivette, entonces por responder por acompañarnos hasta esta ronda de preguntas. Ahora te voy a pedir que nos ayudes también a responder las preguntas que nos han dejado, a precisar en todo caso, porque hay algunas preguntas que se están repitiendo también en el chat. Igual para esta sección, quiero, si es que encontramos alguna pregunta relacionada a temas técnicos del contenido propio del reglamento, también dentro de esta reunión se encuentra, como les había mencionado al inicio, Juan Carlos Zavala, que es de la Dirección de Normatividad del Ministerio de la Producción. Entonces, también si encontramos alguna pregunta relacionada a un tema del contenido propio del reglamento, pues vamos a pedir a Juan Carlos que nos apoye en la respuesta. Bien, vamos a ver las preguntas que nos han dejado en el chat. A ver.
Andrea nos pregunta, quisiera saber si el RUC y razón social que debe colocarse es del fabricante o del comercializador que mandó a fabricar su producto. En esta pregunta no sé si Juan Carlos nos puede ayudar a responderla. A ver si está Juan Carlos, pero ahora vamos a solicitarle que reinicie Hola, su audio. ¿Sí? hola, aló. Sí, Juan Carlos, ¿qué tal? Te escuchamos. Ya estaba silenciado, Sí. está bien silenciado. Ujú. A ver, la pregunta, ¿me puedes repetir, por favor, si fueras tan amable? Sí, nos pregunta, quisiera saber si el RUC y razón social que debe colocarse es del fabricante o del comercializador que mandó a fabricar su producto. A ver, hay varias cosas ahí. El reglamento lo que indica es que el RUC a consignar es el RUC del fabricante. Cuando estamos hablando ahí, por ejemplo, de un productor nacional. Ahora, lo que sabemos es que en algunos casos, digamos, hay empresas, digamos, que no tienen planta y mandan a producir un producto a una empresa y esa puede ser nacional o puede ser extranjera y le dan sus requisitos técnicos, inclusive hasta le dan los materiales con los cuales van a producir. En esos casos y debería ir el RUC de la persona o natural o jurídica que está gestionando esa producción y que es la que finalmente es responsable del producto, ¿no? Entonces, eso sería, no sé si me entienden. No sé si quedó clara la respuesta en todo caso. Sí, Hola. en todo caso aquí es el RUC se debe colocar, le corresponde colocar el RUC de la persona quien es responsable de la producción, no de quien lo hace. Es Por decir, eso te digo, si yo quiero fabricar un lote de calzados con ciertas características, lo mando a fabricar a un taller, ah, debo de consignar el número de RUC de mi empresa que está comercializando, ¿no? lo, No del taller. lo que pasa ahí es que es un poco, por eso es tratar digamos, de precisar un poco la pregunta. Porque normalmente, si hablamos de una fábrica nacional, de un fabricante nacional, el que produce es el que va a poner ese producto en el mercado, por lo tanto, tiene que consignar su RUC en el producto. Sin embargo, existe la figura, digamos, de personas naturales o jurídicas que mandan a elaborar un producto. Entonces, ellos no tienen planta y mandan a elaborar el producto. Y entonces ellos son los responsables de ese producto porque mandan a elaborar y finalmente ese producto son ellos los que van a poner ese producto a disposición del consumidor. Entonces tendría que ir el RUC de ellos. Existe la otra figura, digamos, de un importador. El importador compra un producto en el mercado exterior, ya lo compra hecho y lo trae al Perú. Entonces él es el responsable del producto en el Perú, por lo tanto el producto tiene que ir con el RUC de este importador. ¿Sí? A ver, no sé si aquí en el grupo se encuentra Andrea para ver todo, para que en todo caso nos precise un poco más la consulta y Juan Carlos puedan entenderla mejor. Me parece que es Andrea Guzmán, así que está claro. Ok, sí, está clara la respuesta. Listo. Perfecto, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Gracias, Juan Carlos. Mm, a ver. Eh, Julio León nos pregunta, buenas noches, un calzado sin etiqueta, ¿a qué delito estaría incurriendo? Y de ahí nos podrías ayudar a precisar qué tipo Sí, de delitos se estarían incurriendo en caso no
coloquen la etiqueta al producto? En realidad, a nivel administrativo, estaríamos ante un incumplimiento a una norma que es pasible de ser sancionada administrativamente, ¿no? O sea, dentro del ejercicio de las facultades que tiene el Indecopi para verificar o para identificar presuntos incumplimientos, en realidad la categorización sería como infracción administrativa, no necesariamente como un delito en materia penal. Ok, perfecto. Claro, es una sanción administrativa. Listo. Bueno, la siguiente pregunta viene de Alejandra Villegas. Nos pregunta, ¿Indecopi pondrá multa ante el incumplimiento de esta nueva norma? De acuerdo a lo que nos has comentado y de acuerdo a la estrategia que implementa Indecopi, se establecerá el tipo de multa, ¿no? Claro, el tipo de sanción, porque El como tipo de les sanción, mencionaba, exacto. puede ser una amonestación o puede ser una multa, dependiendo de si se opta por las supervisiones clásicas o la emisión de las alertas en caso se opte por las supervisiones orientativas, ¿no? Ok, ok, queda claro entonces. Mm, Luego, Julia nos hace otra pregunta también. Nos dice, ¿implantar un etiquetado para el calzado similar a los octógonos para los alimentos sería viable para diferenciar un calzado de plástico o sintético al del cuero? Es otra forma, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Es posible? No sé, acá también invito a Juan Carlos, para ver, pues sería una propuesta, ¿no? En verdad, porque ya tenemos un nuevo reglamento que va a reemplazar al actual. Esta sería bueno, se podría tomar como una propuesta, ¿no? Para una posible actualización. Sin embargo, me parece que en algunos países, al menos de Europa, sí hay ciertos, no exactamente octógonos, sino algunos iconos que indican que el calzado, porque los productos cumplen con ciertas normativas de responsabilidad social, ¿no? Que son ecoamigables, que trabajan con tecnologías limpias o que tienen un proceso de tratamiento de sus residuos, ¿no? Pero que están ligados todo al tema de responsabilidad social. No sé Claro. si sobre eso nos puedes precisar o apoyar en la Eh, respuesta. en realidad, creo que sí sería, eh, como mencionas, es de hecho una propuesta, pero quizá podría considerarse que actualmente bueno, que el reglamento técnico que va a entrar en vigencia de alguna forma sí hace referencia a materiales predominantes que componen el producto como parte de la información mínima que debe contener. Entonces, por ahí es que podría estarse brindando la información respecto a la composición o a los materiales que componen este tipo de productos y que podría de alguna forma ayudar a diferenciar justamente lo que menciona Julio, me parece, respecto a un producto de cuero o un producto de otro material, ¿no? Si me Ok. permites, Sí, Juan Carlos. sí, un poco para añadir, creo que digamos que los productos son distintos, ¿no? En el otro caso de los autónomos, bueno, eso es un reglamento que se ha establecido a partir de la ley de alimentación saludable, ¿no? Y lo que busca es, digamos, dar información a los consumidores respecto a contenidos de ciertos elementos de algunos productos alimenticios que eventualmente le pueden causar algún tipo de daño, ¿no? Y entonces ahí digamos, hay cálculos en las etiquetas respecto a los contenidos de estos insumos en cada producto, de manera que para facilitar, digamos, que la información la obtenga más rápido el consumidor, se han dispuesto estos autógonos, ¿no? El tema del etiquetado del calzado, digamos, que va por otra vía, digamos, es una información para que el consumidor tome, como señalaba Ibel hace un momento,
tome una decisión de compra del producto en base a esa información. No va tanto por quizás por el riesgo, el daño que el producto le pueda causar al consumidor, ¿no? Ok, sí. En verdad, bajo esa analogía, sí, hay mucha, es una propuesta, como dice Ibe, pero digamos que los lineamientos y las lecturas del uso de ciertas figuras o formas son diferentes y van de acuerdo también al uso final del producto. Ok, Claro. entonces pasamos allá casi las últimas preguntas. Gracias, Juan Carlos. Alejandra nuevamente nos consulta, si los productos son importados de China, ¿tengo que adecuar mi producto a la norma cuando en realidad eso se hace desde el otro país, es decir, desde China? No quiero entender bien. No sé si Ivette nos puedes ayudar. Sí, sí, bueno, justamente como ya se había mencionado antes, la obligación recae en quien también es importador. O sea, también se genera la obligación de consignar esta información y además existe la posibilidad de que esa información se consigne en varias etiquetas, que es lo que establece el reglamento técnico, y tendría que hacerse incluso una especie de traducción, por ejemplo, para el tema de las tallas, que puede estar también considerando justamente el país de origen del producto. Así que no existe una exclusión de las obligaciones impuestas en este reglamento técnico para aquellos que son importadores. Igual tendría que observarse, ¿no? Claro, o sea, el producto llega a Perú con... Claro, la pregunta iba al tema de que si el producto es importado de China, la etiqueta, ¿en qué momento, ni bien ingresa al Perú, ya tienen que ingresar con la nueva etiqueta? No, el otro día explicaba y justo Ujú. lo mencionó hace un momento, el decreto legislativo 1304 establece que por temas de etiquetado no se puede detener ningún producto en las aduanas o en frontera. De manera que la verificación, digamos, del etiquetado se hace en los puntos de venta. Esto significa que un producto importado puede ingresar tranquilamente, digamos, a territorio peruano, ingresará a un almacén, entiendo yo, si es importado del importador, y en ese momento pues le pondrá la etiqueta que corresponda al producto y con eso salir Ah, al ok, mercado, ¿no? ok, perfecto. Queda claro entonces. Listo. Entonces tenemos unas últimas preguntas que la realiza Sergio Perotti, que es del INTI, que es un instituto de Argentina. similar un poco, se podría decir, a lo que realiza Citecal, pero digamos que es mucho más amplio y es de Argentina, hasta donde sé. Y Sergio nos pregunta, en el reglamento técnico se encuentra detallado la forma de medir las superficies de productos de marroquinería de gran tamaño como maletas, de ser así como se realizaría. El reglamento técnico establece las formas de, digamos, de la determinación de los materiales principales, ¿no? Y qué es lo que cuenta. En la primera, en la primera fecha del taller, Marita explicó claramente, digamos, ese tema técnico de cómo se hace la medición de pronto de los materiales. Y esa información está ahí en el reglamento. En todo caso, si requiere mayor información, aclaración sobre alguna duda, pues nos puede dirigir correo, hemos puesto la dirección a nosotros, o a ustedes, ¿no? Los de INACAL, que tienen, digamos, más expertise técnico en esa materia, ¿no? Sí, en esos momentos, María Luz, Marita, no se encuentra en la reunión, así que hubiera sido ideal que esté para que pueda responder esta pregunta que sí está relacionada justamente al tema técnico, que es algo que sí lo maneja específicamente el área del laboratorio, en este caso de Citecal, ¿no? En todo caso, invitamos a Sergio, que, bueno, igual tenemos sus datos, en todo caso vamos a enviarle la respuesta por correo electrónico, ¿no? Para poder terminar de resolver todas las dudas. Bien, las últimas preguntas vienen. Alejandra Villegas nos dice, ¿desde cuándo empezarán a fiscalizar? ¿Hay un periodo de gracia para las empresas que recién toman conocimiento de esta norma?
Sí, bueno, no es que tengamos una fecha establecida para la fiscalización. Primero considerando la entrada en vigencia de este reglamento técnico es en el mes de noviembre, así que tenemos que empezar o hacer una evaluación porque como les mencionaba, vamos a tener que identificar cuál va a ser la estrategia, tenemos que verificar la selección de proveedores porque se hace de forma aleatoria. Entonces es en realidad un trabajo que todavía tiene que planificarse, que tiene que organizarse, que además tendría que analizarse en priorización con otro tipo de supervisiones. Por eso es la supervisión. Lo cierto es que, como les mencionaba, actualmente el Indecopi sí está optando, por decirlo de alguna forma, por ejecutar acciones de supervisión orientativas y que esta supervisión orientativa justamente es sin necesidad de que se llegue a un procedimiento administrativo sancionador. Ok, A la imposición de una sanción que se vaya de la mano con los proveedores, verificar incumplimientos. correcto. Listo. Entonces, la última pregunta la realiza Julio. Nos dice, el Ministerio de la Producción, de acuerdo a sus competencias, puede indicar la forma de trabajo en el área de fiscalización en el etiquetado de calzado durante el año. Eh, bueno, la fiscalización sobre el etiquetado en verdad es competencia de Indecopi, ¿no? Existe una agenda establecida de fiscalización. Bueno, ya Ivette nos explicó que se tiene que realizar una estrategia de cómo es que se va a realizar y cuál es el camino que va a llevar, ¿no? Para poder desarrollar justamente toda esta etapa de verificación del cumplimiento de este nuevo reglamento. No sé si me confirmas la información, Ivette. Sí, sí, en realidad sí manejamos un plan de supervisión, no necesariamente se espera a que exista un problema para que el Indecopi pueda recién ejecutar. Existe una planificación de las acciones justamente considerando el tema de los recursos, el tema de que se busca supervisiones de impacto. eh, y justamente lo que se busca, como te mencionaba hace un momentito, es de alguna forma gestionar o orientar para que exista cumplimiento en beneficio, el cumplimiento rápido en beneficio de los consumidores, ¿no? Y sí, en realidad no es que tengamos una fecha establecida, pero sí es algo que de hecho se va a ir coordinando justamente con todas estas entidades que estamos involucradas en el tema, ¿no? Seguramente vamos a tener muchas reuniones para verlo. Perfecto. Entonces, queda claro, bueno, vamos a, gracias Ivette y gracias Juan Carlos por acompañarnos en esta ronda de preguntas y bueno, nos hemos subsanado en verdad casi todas las preguntas. Sergio nos dice, sí, ya mandó el email, entonces quedamos aquí en que Marita lo pueda responder la consulta puntual que nos ha realizado Sergio sobre un tema técnico del contenido del reglamento. Bien, entonces, bien, no podemos establecer contacto con Ivette. Ahí, ¿sí? ¿Ivette? Sí, Hola. ahora sí te escuchamos. Sí, te Sí. escuchamos, Ivette. Bueno, primero agradecer por la invitación y porque como han mencionado, esta es una buena oportunidad para poder trasladar a las personas que están interesadas justamente en conocer y en saber un poco más acerca de las actividades de fiscalización en general y también específicamente en materia de etiquetado de productos. El Indecopi ahora mismo está buscando o tiene como objetivo el cambio de conducta, poder guiar a los proveedores también para que puedan adecuarse a tener una adecuación normativa en beneficio de los consumidores.
y como seguramente ya les había mencionado, quedamos prestos y con toda la disposición también para poder participar y poder absorber consultas que puedan generarse después y seguramente en cualquier otra actividad que tenga como finalidad generar posteriormente un beneficio a favor de los consumidores, ¿no? Listo, gracias Ivette. En verdad agradecemos la participación de Indecopy en este último taller que es justamente sobre el tema que en verdad a muchos les preocupa, que es sobre cómo se va a realizar justamente la verificación, cómo es que se va a implementar. Bien, entonces les queremos agradecer a todos por participar en este ciclo de talleres sobre este nuevo reglamento que próximamente entrará en vigencia, como ya se le ha mencionado, es a partir del mes de noviembre. Les vamos a enviar a todos, a todas las personas que se han inscrito, tanto las presentaciones como también los videos de los 3 talleres. Si hasta ahora no se les ha enviado es porque justamente estábamos esperando el tercer taller para poder enviarles todo completo de tal manera que lo puedan ver en cada etapa, ¿no? Sin estar esperando un correo después del otro. Igual les vamos a ir a agregar también los datos de contacto de los especialistas para que puedan poder establecer una comunicación más directa y más personalizada sobre preguntas específicas o puntuales o particulares que ustedes tengan, ¿no? En sus casos. Entonces, ya saben que pueden escribirnos también a nosotros para cualquier consulta o duda, para poder derivarlos con el MICETUR, con el Ministerio de la Producción o con el mismo Indecopy. Queremos agradecer entonces al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Turismo y Comercio Exterior y al Indecopy por acompañarnos durante toda esta jornada de capacitaciones que se han desarrollado del 12, 14 y el día de hoy, 19 de agosto. Muchas gracias, Ivette, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Iván, por acompañarnos durante este taller, el último de todos. Muchas gracias a todos también por participar. Esperemos que nos sigan acompañando en nuestras próximas actividades. Que tengan muy buenas noches.